Agradecemos la participación de los hermanos interpelantes. Ahora vamos a invitar al hermano ministro de Economía para que responda al pliego interpelatorio. Para ello cuenta con el tiempo que considere necesario, hermano ministro. Bueno, en primer término, saludar a nuestro hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, también a nuestro hermano presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, saludar a los miembros, senadores y diputados de la Testera, saludar a los hermanos y hermanas diputadas, hermanos senadores, tanto del oficialismo como de la oposición. Todos merecen respeto y creo que debemos dar la talla, la altura de estar en este lugar que es un privilegio para todos. Y por eso yo creo que es bueno que cuando ya tenemos gritos es porque ya no tenemos argumentos. Es importante que nos escuchemos, es importante que entendamos que la idea, la batalla de ideas es la que debe primar en este lugar de la democracia. Se lo digo al pueblo boliviano, que es nuestra vocación siempre la argumentación. Nunca va a ser los gritos, ni va a ser en ningún caso una posición apresurada a partir de los gritos y de la imposición. Siempre va a estar a nuestro lado la argumentación. No somos perfectos, podemos habernos equivocado, pero eso es importante. En relación a la primera pregunta, hermano presidente, quiero señalar que desde los años 70, cuando se aplicó las medidas en Latinoamérica, específicamente el modelo neoliberal, que se basa en el fundamentalismo del mercado. ¿Qué es el fundamentalismo del mercado? Es creer que el mercado puede asignar y solucionar todos los problemas sociales. De hecho, los mercados son importantes para asignar los recursos, pero no para solucionar la vida de todas las personas al mismo tiempo. Por lo tanto, la aplicación ideológica del fundamentalismo del mercado aplicado desde el año 1985 generó, como vamos a ver en la lámina número 1, una recesión en los 2 primeros años de la aplicación de la nueva política económica. Se señalaba en la literatura económica que en el primero o segundo año la economía podía haberse recuperado rápidamente. Nosotros vemos ahí que inclusive después de aplicado y qué bueno que allá nuestro hermano diputado pida la calma. Muchas gracias, una persona inteligente usted, diputado. Muchas gracias. Muy bien, entonces, lo que decía en la argumentación, aplicado la nueva política económica desde el año 85, se ve ahí que 2 años consecutivos se tuvo recesión. Incluso el año 86, después de haber sido aplicado el modelo a rajatabla, el modelo dio resultados haciendo caer la producción, el empleo. Más de 30,000 mineros fueron despedidos el año 86. Una implosión económica. Un sufrimiento para el pueblo boliviano porque definitivamente eran las personas que necesitaban empleo y fueron despedidas justamente en el momento del ajuste estructural. Lo que revela ese gráfico es que precisamente el crecimiento económico en el periodo neoliberal es inestable, no tiene un crecimiento, vamos a llamar, relativamente menos volátil. En el modelo neoliberal, que si ven ahí en la gráfica, vemos oscilaciones de la tasa de crecimiento, donde inclusive la economía ya sufría el año 99 el embate de la crisis asiática, de la crisis rusa
y de la crisis brasilera. La economía boliviana era vulnerable a los shocks externos. ¿Cuántos textileros tuvieron que dejar Brasil para volver a Bolivia después de la devaluación de la moneda brasilera, del real? Los elementos que causaron estas fluctuaciones eran las que caracterizaban la economía boliviana previamente al año 2005. Hay que señalar que en promedio la economía en el periodo neoliberal crecía a un 3%. Y piensen que si la población crece a un 2%, el resto es un crecimiento del PIB per cápita cercano al 1%. Con ese crecimiento del 1%, Bolivia nunca se iba a desarrollar, siendo que Bolivia, a partir de la cantidad de recursos naturales que tiene, la vocación minera, los campos hidrocarburíferos, el sector manufacturero, el comercio, el transporte, no podía despegar esta economía. Era extraño que a partir del año 2003, cuando ya los precios de los commodities iban en ascenso, no sintieran los ciudadanos y la economía una reactivación, una mejora en las condiciones de vida. Más aún, cuando se pretendía en el año 2000, desde el 2002 hasta el 2005, exportar gas a Chile, y sin los beneficios correspondientes para el pueblo boliviano fue realmente sabio al decidir que era necesario tener un modelo propio de los bolivianos que redistribuya los ingresos y que saque al país de la pobreza. Es así que desde la aplicación del modelo el año 2006 ya la economía empezó a crecer 4,8%. Y esa fue la talla de crecimiento que tuvo el modelo aplicado desde el 2006 al 2019, el modelo económico, social, comunitario, productivo, cuyas bases son un elemento clave, la redistribución del ingreso. ¿Y por qué la redistribución del ingreso es fundamental en un modelo económico? Porque potencia la demanda interna. Si no hay redistribución, no se distribuye a lo largo de los segmentos y clases sociales los recursos para demandar. Por lo tanto, cuando se redistribuye, se permite que los agentes económicos tengan capacidad de demanda y la demanda luego genera la posibilidad de generar oferta y producción. Ese es el enfoque que tiene nuestro modelo. No es una cosa loca, ideada de un elemento sorpresivo, no. Es un elemento centrado en la fuerza de la demanda interna. La redistribución permite ese elemento. Eso es lo que se ha visto en el periodo 2006-2019 y el dato de crecimiento, me remito al dato concreto, el promedio fue de 4,7%, incluyendo inclusive el 2,2%, que ya fue resultado de una situación donde los elementos políticos precipitaron una caída también de la actividad económica en el último trimestre del 2019. Habría que señalar que entre el primer trimestre del 2019 al primer trimestre del 2018, la economía crecía alrededor del 3%. Liderábamos el crecimiento económico juntamente con Colombia, que aplicaba otro modelo, pero nosotros con nuestro modelo estábamos ahí dando la talla de la tasa de crecimiento. Terminamos con 2,2 en el 2019 por los hechos políticos que se suscitaron en el 2019. Adicionalmente, hay que señalar que nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo también centra la fuerza en la absorción y la demanda interna a partir de la inversión pública. ¿Y por qué esto de la inversión pública? Y es necesario que también se sepa y lo sepa el pueblo boliviano. Cuando se hizo el ajuste estructural del déficit fiscal, lo más fácil que se aplicó por la receta del Fondo Monetario fue eliminar la inversión pública. Al eliminar la inversión pública, se
bajó el déficit, pero ¿a costa de qué? A empeñar el futuro del crecimiento. Y eso es lo que pasó en los años subsiguientes. Cuando en el gobierno de Jaime Paz se veía que las tasas de crecimiento no eran las adecuadas, dijeron, bueno, vamos a un programa de privatización de las empresas públicas para los privados bolivianos. Ese experimento económico no resultó. Vino el gonismo y dijo, bueno, el empresariado privado no va aquí a tener el papel y la talla que se necesita, por lo tanto, traigamos capital extranjero. Esa fue la respuesta del gonismo, porque era importante la inversión, pero desde la óptica neoliberal, la inversión privada, desde nuestra óptica, la inversión pública. ¿Y cuáles han sido los resultados concretos? Los resultados concretos es que cuando aplicas al mismo tiempo redistribución del ingreso, pero también aplicas apoyo a la demanda interna a través de la inversión pública, lo que se consigue son esas tasas de crecimiento. Y no es por un commodity de precios altos, porque al final del día, si hacemos un razonamiento lógico, si recibimos más ingresos, pero los dilapidamos en gasto corriente, no va a haber crecimiento. La decisión política de haber llevado los ingresos adicionales a la inversión pública fue el elemento diferenciador que posibilitó una tasa sostenida de crecimiento cercano al 4,7%. Inclusive en momentos difíciles de la economía mundial. Ejemplo, 2009, cuando había la crisis financiera internacional. La implosión del 2008 en los mercados internacionales de Nueva York y Europa hizo que las economías desarrolladas entraran en recesión. Y Bolivia, el 2009, no entró en recesión. Fue un elemento para todos, para los analistas de afuera, sorprendentes, porque decían, ¿cómo una economía como la de Bolivia no cayó en una recesión el año 2009, cuando todas las economías en el mundo habían caído? El elemento central fue las políticas de redistribución del ingreso. Ahí están los datos concretos, ahí está el evento concreto del año 2009 de la crisis financiera internacional. Cuando el precio del petróleo, del barril de precio de petróleo cae de $140 a $20. En ese momento debía haberse caído el modelo, debía haberse caído todos los elementos redistributivos y decir, bueno, a partir de este momento hay que hacer un nuevo cambio porque ya no tenemos ingresos. No, no fue así. El modelo siguió dando la talla con una tasa de crecimiento más arriba del 4%. El 2014 también hubo esta misma situación, donde el precio del petróleo también empieza a caer, los commodities empiezan a bajar, pero las tasas de crecimiento se mantienen por encima del 4%. Y adicionalmente hay que señalar que el año 2019, 18 y 19, cuando se da la guerra comercial entre Estados Unidos y China, todas las economías en desarrollo sufrieron un bajón. Y la economía boliviana también se resintió, pero siguió liderando el crecimiento económico. El promedio de crecimiento entre 2015 y 2019 fue del 4%. Eso posibilitó que Bolivia liderara las tasas de crecimiento de la región consecutivamente por un quinquenio. Me preguntan adicionalmente, ¿cuáles fueron los factores que posibilitaron este desempeño desde el 2006? Fue una voluntad política de incluir agentes económicos que antes estaban discriminados. ¿O no se acuerdan antes que en los restaurantes y en los lugares había ese letrero que decía, nos reservamos el derecho de admisión? Ahora esa situación ya no existe. Se ha incluido a muchas personas en la actividad económica. Cuando hemos salido de la pobreza, un gran segmento de la pobreza moderada ha pasado a ser clase media. Esa clase media es la que ahora tiene poder de demanda y genera un espacio más grande para el tamaño de la economía.
Pasamos de una economía de tamaño de 9.000 millones en 2005 a una de 40.000 millones de dólares a esta fecha. Adicionalmente, la segunda pregunta, en relación a los resultados de aplicación del modelo económico social comunitario productivo durante el periodo 2006-2019. En los diferentes ámbitos de la economía como el sector real, el sistema financiero y variables del sector externo. En este periodo no se puede negar que Bolivia tuvo los mejores resultados en la mayor cantidad de las variables económicas y sociales. Esto es resultado de la aplicación del modelo comunitario social productivo. Vean en esa gráfica, anteriormente al año 2005, las tasas de crecimiento de la economía boliviana siempre estaban por debajo de las tasas de crecimiento de América Latina y también de las economías emergentes y en desarrollo. Vean que a partir de la aplicación del modelo económico social comunitario productivo, estuvimos por encima del promedio de la tasa de crecimiento de países emergentes y también de América Latina. Este crecimiento no es una cuestión irreal, está ahí graficado para todos ustedes, hermanas, hermanos senadores, hermanos diputados, y eso es algo que debería llenarnos a todos de orgullo independientemente del color político. ¿Por qué? Porque Bolivia lideró por varios años la economía regional de Sudamérica. Otro resultado importante es el PIB nominal y el PIB per cápita. Aquí vemos que las tasas de crecimiento real de la economía y el tamaño de la economía vista en perspectiva desde el año 2005 tiene un ascenso espectacular, con una inflación controlada. Por lo tanto, lo que significa que la mayor elevación se debe específicamente al crecimiento de la actividad económica real. Ello ha posibilitado que el PIB per cápita, que en promedio entre el año 90 y el año 2005 estuvo alrededor de $900 por persona, haya pasado a tener un valor de $3.578 por persona. Entonces, eso significa que definitivamente la mayoría de las personas se ha beneficiado de la aplicación del modelo. El crecimiento per cápita es uno de los elementos importantes que se ha dado en estos 16 años anteriores y es la aplicación de un modelo redistributivo y también que potencia la demanda interna. La inflación en la mayoría de los periodos de nuestro modelo estuvo controlado y no guarda relación con los vividos en los años 85, 86, donde la economía tenía niveles altos de inflación. Llegamos en algún momento a tener una inflación acumulada de 8.171%. Pero este logro de haber controlado la inflación no es un mérito simplemente de un gobierno o de nuestro gobierno, es del pueblo boliviano, porque es el pueblo boliviano el que soportó en la época neoliberal las altas tasas de inflación. Y ese es un elemento que siempre debemos cuidar. Y en la aplicación del modelo económico, social, comunitario, productivo, siempre hemos cuidado ese elemento. La preservación adquisitiva de la moneda y controlar las tasas de inflación en niveles razonables. De la misma manera, vemos que la balanza comercial, expresada como la diferencia entre flujo de exportaciones y flujo de importaciones, fue favorable en el periodo 2006-2019. No obstante, habría que señalar que desde el año 2003 ya el precio de los commodities iba en ascenso, especialmente de los minerales. Y luego ahí también se enrumbó se perfiló en un crecimiento importante la cotización del crudo de barril de petróleo. No lo hizo a partir del 2006.
ya antes había este elemento. La pregunta es, ¿por qué desde el año 2003 el pueblo boliviano no empezó a disfrutar de este aumento de precios? Esa es una de las preguntas que debemos responder a la luz de los hechos económicos. Definitivamente el modelo económico comunitario, social y productivo logró capitalizar estos elementos para el pueblo boliviano. Se permitió que los recursos derivados de la nacionalización, haber permitido que se engrosen esos recursos adicionales al Tesoro General de la Nación para luego volcarlo a la inversión pública y redistribuir a través de transferencias condicionadas como el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juana Zurduy, han posibilitado que todo este excedente de recursos se vuelque a favor del pueblo boliviano. También el ahorro financiero, es decir, el desempeño del sistema financiero y bancario, logró niveles espectaculares. Noten que antes del 2005, el nivel promedio de depósitos en la economía no pasaba de los 4.000 millones de dólares. $393, la Ley de Servicios Financieros, ha sentado las bases para un sistema financiero sólido, a partir de una regulación muy puntillosa en el sistema financiero en los bancos. Y adicionalmente, la capacidad de patrimonializar las utilidades de la banca en los activos financieros de los propios bancos, que le han dado la solidez. Vean los casos de Brasil, los casos de Argentina, del mismo Chile, donde su sistema financiero ante los fenómenos de la pandemia tambaleó. En cambio, en el caso boliviano, vemos que nuestro sistema financiero se ha portado de una manera robusta y resistente. Y eso es resultado de la aplicación también de la política redistributiva. ¿Por qué? Porque los topes que se han puesto para la inversión productiva y para la inversión al crédito de vivienda de interés social le han posibilitado diversificar tanto la cartera crediticia al sistema financiero, pero también llegar a varios sectores de la economía. En términos de desempeño de las colocaciones de cartera bruta, podemos citar un contraste ahí importante entre lo que era la colocación entre el año 97-2005, que no pasaba de los 4.500 millones en promedio, para luego ascender de manera importante y tener a la fecha, con datos más recientes, una cartera colocada de 29.800 millones de dólares. Este crecimiento ha sido espectacular y ha sido producto de la aplicación del modelo económico social comunitario productivo. El crédito de vivienda de interés social y crédito productivo ha sido uno de los elementos que nuestro modelo comunitario, social y productivo ha incluido en términos de adopción a muchos agentes económicos que no tenían la posibilidad de tener crédito. Noten que los créditos de vivienda de interés social aumentaron de manera importante, de 406 millones de dólares a 3.802 millones de dólares. Eso posibilitando que más de 50.000 familias puedan tener la oportunidad de tener una vivienda propia. El crédito productivo también en el sector manufacturero, en la construcción, en la agricultura y el turismo han sido también muy importantes. Noten el ascenso exponencial que tuvo este tipo de crédito productivo. Vamos a decir que el gobierno transitorio lo que hizo es bajar estos topes de cartera para crédito de vivienda de interés social y también crédito productivo. ¿Y qué logró con eso? Una
caída de la intermediación financiera. Por lo tanto, nosotros al reponer estos topes, otra vez le damos al sistema económico y financiero la posibilidad de que vuelva a tener el mismo ímpetu que tuvo en los 16 años anteriores. La bolivianización, otro elemento. Se decía que Bolivia anteriormente al año 2005 era una economía dolarizada y destinada a estar dolarizada. Todos recordarán que cuando recibían sus salarios o ingresos, las personas corrían a las casas de cambio a hacer el trueque para obtener dólares. A partir de la aplicación de nuestro modelo, los depósitos se han bolivianizado, los créditos también. Anteriormente, los depósitos en dólares implicaban un 85% de moneda extranjera en los depósitos en la banca. Hoy se ha revertido esa situación simétricamente. Hoy el 86% de los depósitos en el sistema financiero están en bolivianos y el 99% de los créditos también están en nuestra moneda nacional. Y eso es resultado de que tanto los prestatarios como los prestamistas tienen una confianza en la solidez de nuestra moneda nacional. En relación a la tercera pregunta, donde se nos cuestiona sobre la política de redistribución del ingreso implementada durante el modelo económico, social, comunitario, productivo y los resultados que alcanzaron en términos de reducción en la pobreza, tenemos ahí 4 ejes importantes de nuestra política social. Están las transferencias cruzadas, las transferencias condicionadas en efectivo, la tarifa dignidad y la política salarial. En términos de transferencias condicionadas, la aplicación desde el 2006 al bono Juancito Pinto para la permanencia escolar de los niños desde primer año de escuela ha posibilitado que haya más de 2.192.623 beneficiarios y al 2019 con un monto pagado de 439 millones de bolivianos. La renta dignidad, que ha posibilitado que los no rentistas tengan un monto aproximado de 4.550 bolivianos y bolivianos de 3.900 para rentistas, ha posibilitado que haya 1.101.000 personas beneficiadas. Y el monto pagado de la renta dignidad es de 4.355 millones de bolivianos. El bono Juan Azurduy, que se ha entregado desde el 2009 y ha entregado un monto de 1.820 bolivianos a los beneficiarios y beneficiarias de este bono, ha posibilitado que se entreguen 148 millones de bolivianos. Al final, y 218.000 beneficiarios, lo que ha permitido que más de 3.600.000 personas se beneficien con esta política de transferencias condicionadas. Estaríamos hablando de cercano al 40% de la población boliviana. De la misma manera, la tarifa dignidad aplicada desde el 2006, con un descuento del 25% en la factura para hogares que tienen consumo menor a 70 kilowatts hora mes. De la misma manera, esto ha posibilitado que 1.271.000 hogares se beneficien de la renta de la tarifa dignidad. Y el monto compensado ha llegado a más de 100 millones de bolivianos, 109 millones para ser preciso. Las transferencias cruzadas que han significado el subsidio universal prenatal por la vida desde el año 2015 ha posibilitado otorgar 1.200 bolivianos de alimentos a mujeres en gestación y 84.696 madres beneficiadas al 2019. El complemento nutricional para el adulto mayor desde el 2015, que ha otorgado un emolumento cercano a los 54 bolivianos, ha posibilitado que 2 millones
197,000 bolsas adquiridas en 2019 sean entregadas a nuestros adultos mayores. La política salarial, que en varios años de los gobiernos neoliberales y de derecha mantuvieron al salario congelado en niveles cercanos a los 440 bolivianos. Hoy la política salarial establece que tengamos una tasa de salario mayor a las registradas en el periodo neoliberal y tenemos un salario actual de 2.122 bolivianos. Esto configura la política de redistribución de los ingresos. Adicionalmente, cuando se otorga también la oportunidad de dar capital, esa es otra forma de redistribución en términos de oportunidades a los mercados financieros. En términos de la pobreza extrema, estábamos en niveles donde teníamos personas que vivían con menos de $1 al día y eso implicaba 38,2% de la población. Bolivia hizo los esfuerzos con la política social, reducir a 12,9% nuestra pobreza extrema. Ese fue un resultado muy importante que fue aplaudido por la comunidad internacional. Lamentablemente, en el periodo del gobierno transitorio, la pobreza extrema volvió a aumentar, pasando de 12,9 a 13,7. Nuestra reducción de la pobreza extrema entre 2005 y 2019, que hizo Bolivia, fue de 25,3%, la más alta de toda la región. Esos son resultados tácitos de nuestro modelo y debemos sentirnos felices por ello. La desigualdad social, donde se veía que, gracias mis compañeros, el índice de Gini, que es un índice que mide la desigualdad, que cuando está cercano a 0 es más igualitaria la distribución del ingreso y cuando está cercano a 1 refleja una total desigualdad, mostraba que en la década del año 96 al 2005, donde se aplicó a rajatabla las recetas neoliberales, la desigualdad estaba rondando por el 0,62, un nivel de desigualdad extremadamente alto. Bolivia hizo los esfuerzos con la aplicación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo y redujo este nivel a 0,42, una reducción de 0,20 en la desigualdad, algo que también ha sido aplaudido por varias entidades multilaterales. Lamentablemente, en el 2020 esta desigualdad volvió a subir en el periodo del gobierno transitorio. Hay que señalar que esta reducción de la desigualdad medida por en el índice de Gini y esta variación entre el 2005 y 2019 nos ha posibilitado reducir en 0,18 puntos de este índice, siendo Bolivia el país que más redujo la desigualdad en América Latina. De la misma manera, tenemos ahí una gráfica circular donde mostramos que Bolivia fue la economía dentro de todo el mundo donde se generó el mayor crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de una población de un país entre el 2006 y 2011. Es decir, que el 40% más pobre de una sociedad pudo pasar a otro segmento importante de crecimiento de ingresos y Bolivia lo hizo a la tasa de velocidad más rápida que se haya registrado en los países del mundo. Ahí se ve en esa gráfica. La relación de desigualdad, para que se visualice en forma de ejemplos, el 2005 a nivel nacional, el 10% más rico respecto al 10% más pobre significaba una brecha, una diferencia de 125 escaños. Es decir que el 10% más pobre, para alcanzar al 10% más rico, tenía que subir una escalera de 128
escaños. Esa diferencia ahora es solamente de 22 en 2019, significando que tenemos una sociedad más igualitaria. En 2020 aumentó este índice de desigualdad a un orden de 27 escaños o diferencia entre el 10% más pobre y 10% más rico. De la misma manera, señalar que a nivel urbano, de tener esa diferencia de 35 escaños o 35 unidades de diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre, se redujo esa desigualdad en 13 escaños. El 2020 volvió a aumentar en el gobierno transitorio. En el área rural fue impresionante la reducción de la desigualdad con el acceso de nuestros hermanos campesinos, indígenas y más abandonados. En 2005 la diferencia entre el 10% más pobre y el 10% más rico era de 157 escaños. Actualmente eso es 29 escaños. Y en el gobierno transitorio volvió a aumentar ese nivel de desigualdad. En la cuarta cuestionante se señala la importancia que tiene para el modelo económico, social, comunitario, productivo, atribuirle un cuidado a la madre tierra y a las principales acciones efectuadas en el ámbito de sus competencias dirigidas a este fin durante el periodo 2006-2019, 2020 y la actual administración de gobierno. Señalar que el modelo económico, social, comunitario, productivo detectó entre 7 crisis principales, 3 crisis fundamentales en el capitalismo: la crisis climática, la crisis hídrica y la crisis energética. El respeto al medio ambiente es un elemento que está en nuestra nueva Constitución Política del Estado, que en su artículo 342 señala: es deber del Estado y la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad y así mantener el equilibrio del medio ambiente. Las acciones centradas fueron la promoción del cambio de matriz energética del país. Y a la fecha podemos decir que Bolivia ha diversificado sus fuentes de energía. Hoy ya tenemos plantas de energía eólica, de plantas fotovoltaicas, hidroeléctricas, termoeléctricas, que son una diversificación de nuestras fuentes de energías alternativas. Ahí tenemos la central hidroeléctrica San José 1 y 2, que con una inversión de 292 millones de bolivianos ha generado en su primera fase 55 megawatts y en la fase 2 69 megawatts. De la misma manera está la hidroeléctrica Misicuni, que ha generado 120 megawatts, las hidroeléctricas de Miguillas, la generación de 205 megawatts, la hidroeléctrica de Ibirizu con 290 megawatts, la central geotérmica de Laguna Colorada, que va a generar 100 millones de megawatts, la instalación de electrolineras y la primera en Oruro ya en operación, y también la que va a operar en Santa Cruz, va a permitirle a la economía también generar la posibilidad de revertir y combinar autos y automóviles que tengan energía híbrida y otros a energía eléctrica, con incentivos tributarios financieros para la fabricación e importación de este tipo de vehículos. Nuestro parque eólico de Collapna, con una inversión de 62 millones y una generación de 27 megawatts. Los parques eólicos Guarne, San Julián y El Dorado, que también van a otorgar en global más de 100 megawatts de potencia y energía. La planta solar El Sena, con 0,4 de megawatts y que ya está en estado concluido. Nuestra planta solar de Cobija con 5 megawatts. Nuestra planta solar de Yunchará con 5 megawatts. Nuestra planta solar de Uyuni concluida con 60 megawatts. La planta solar fotovoltaica Oruro fase 1, fase 2
con 100 megawatts. La mayoría de estos proyectos ya concluidos. No se puede negar que es un hecho que Bolivia ahora es diferente porque tiene un potencial hidroeléctrico, eléctrico fenomenal. Es importante que ahora tenemos que diversificar esta producción de energía a la exportación y estamos en condiciones ya de hacerlo. Además, señalar en la pregunta 5, donde se pregunta sobre el estado de la economía en la gestión 2021 y acá atribuye su desempeño con énfasis en el crecimiento económico, situación de las variables del sistema financiero, sector externo, variables fiscales y generación del empleo. Asimismo, nos piden que indiquemos la previsión de crecimiento del PIB realizada por esta cartera de Estado al 2021. Señalar que Bolivia al tercer trimestre del 2020 generó un nivel de recesión no visto en más de 5 décadas. El decrecimiento de la actividad económica en términos reales llegó a un nivel de 12,6, una recesión no vista en muchas décadas. Al tercer trimestre del 2021, esta situación se revirtió y llegamos a niveles de 8,9% de tasa de crecimiento. Esos son los elementos que revelan que nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo es el modelo adecuado para reconducir a la economía al crecimiento. Sectores como la minería, transporte, construcción estuvieron dinámicos por encima de un 29%. La electricidad, gas y agua creció más del 10,7%. Hidrocarburos lo hizo 8,9%, comercio 8%, industria manufacturera 7,5%, otros servicios 3,2%, agropecuaria 1,7%, comunicaciones 1,1%. Y al finalizar la gestión, ya la administración pública y el establecimiento de servicios financieros ya muestran tasas de crecimiento positivas. Las incidencias fueron importantes en transporte y almacenamiento, industria manufacturera y minería. La previsión de crecimiento para la gestión 2021 ya va a ser cercana al 6% o mayor a este 6%. En términos de la demanda interna y en la incidencia de las exportaciones, hay que señalar que en la mayoría de los años de la aplicación de nuestro modelo económico, la incidencia de la demanda interna ha sido la que ha posibilitado el crecimiento económico. ¿Qué queremos decir con demanda interna? Con capacidad de compra del mercado interno. Es decir, la billetera que tienen los bolivianos para comprar bienes y servicios, tanto privados, empresarios y gobierno. Esta tasa de crecimiento, que son las barras de color azul, siempre ha mostrado un aporte significativo al crecimiento económico, siendo que este crecimiento de la demanda interna y la incidencia en este crecimiento siempre ha estado por encima del 70%. Es así que también el año 2020, el que más sufre y el que más es golpeado es la demanda interna y la absorción. El 2021, del 8,9% de crecimiento, 7,3% se explica por la demanda interna. Y eso viene dado por las políticas económicas que se han dado para apoyar a la demanda interna, como el bono contra el hambre, el nivel de inversión pública, el impuesto a las grandes fortunas, el reintegro en efectivo al IVA, han sido elementos claves para darle fuerza a nuestra demanda interna. Y la demanda externa también ha aportado, pero con simplemente 1,6% de este 8,9%. Es indudable que, y ahí lo muestra los datos, la clave de redistribuir el ingreso, de darle importancia a la inversión pública, al mercado interno, porque Bolivia tiene muchas posibilidades de producir para su mercado interno. Es así que el valor de las ventas y servicios facturados en restaurantes, transporte aéreo y hoteles
el 2020 al 2021 tuvo una recuperación significativa. En restaurantes pasamos de 363 millones de dólares en ventas a 477 millones de dólares, una recuperación del 31%. Transporte aéreo, 54%, de 176 millones a 271 millones de dólares. Hoteles, de 58 millones de dólares a 78 millones de dólares, una recuperación del 34%. Sin duda alguna, esta es una buena noticia. No obstante, hay que seguir dándole el impulso a la demanda interna para que puedan alcanzar los niveles que teníamos anteriormente al 2020. En inscripción de empresas, vemos que el año 2020 hubo una reducción del 19% de nuevas empresas creadas. Pasamos de 17.825 empresas nuevas que se creaban a 14.501 empresas. El año 2021 volvimos a generar y niveles por encima del 2019, 19.826 empresas. ¿Acaso esas personas que apuestan por la generación de estas empresas no se dan cuenta que hay recuperación económica? Claro que sí, por eso han creado estos emprendimientos. En el frente externo tenemos el comportamiento del saldo comercial, exportaciones e importaciones. Noten que siempre, en la mayoría de los años de la aplicación del modelo neoliberal y de la administración de la derecha, hemos tenido balanza comercial negativa. Cuando se originaron se suscitaron el crecimiento de commodities, pero también al mismo tiempo la reacción de la producción, porque hay que ser claros aquí, no solamente por un incremento de precios mejora la balanza comercial y las exportaciones, está también la seriedad de la entrega de esos productos exportados y de la capacidad y el ambiente social para generar esa producción. ¿Dónde se generó ese mejor ambiente productivo para los exportadores? Fue en la aplicación de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, donde por varios años se generó un saldo comercial positivo, llegando inclusive el 2013 a generar un superávit comercial de 3.401 millones. El 2021 volvimos a tener un nivel expectante de balanza comercial por 1.471 millones de dólares, un nivel no visto hace muchos años atrás. Las exportaciones aumentaron en 57%, pasando de 7.000 millones de dólares a 11.030 millones de dólares. Y fundamentalmente, ¿en qué segmento? El segmento ahí de color rojo, ahí que pasa de 3.013 millones de dólares a 5.609 millones de dólares. Industria manufacturera. La minería también hizo su aporte ahí en las exportaciones de 1.536 millones de dólares a 2.645 millones de dólares. De la misma manera, los hidrocarburos tuvieron un aporte y recuperación importante. Las importaciones, que estaban en 7.100 millones de dólares, el 2020 pasó a 9.559 millones de dólares. Hay que señalar que 5.650 millones de dólares y 1.788 millones de dólares, que significan el 76% de nuestras importaciones, son para la producción, están destinados para el área productiva. Por lo tanto, también ahí se ve visos de la recuperación de la actividad económica y del renacimiento de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. 2.100 millones son destinados a bienes de consumo. En el sector financiero, vemos que los depósitos y los créditos, es decir, las captaciones y colocaciones, también se han recuperado. De tener un ahorro financiero en 2020 de 29.191 millones,
de dólares, hemos pasado a un nivel de depósitos de 31.006 millones de dólares, un crecimiento del 6%. Los créditos también se han dinamizado de manera tal que pasamos de 27.915 millones de dólares de crédito a 29.064 millones de dólares, un 4%. Hay que señalar que las unidades productivas tuvieron un aumento importante de 17.900 millones de dólares a 18.700 millones de dólares. Y los hogares también recibieron créditos de 9.900 millones a 10.300 millones. Hay que señalar que el año 2020, la aplicación del diferimiento, si bien fue una medida que posibilitó salir con elementos de alivio a los prestatarios, no podía seguir haciéndose el 2021. Un diferimiento de más de 9 meses hubiera generado problemas en la economía nacional. Es así que el gobierno nacional en diciembre de 2020 toma la decisión de aplicar una medida distinta al diferimiento de créditos. Es la reprogramación y refinanciamiento de los créditos diferidos, que ha posibilitado que hoy, en este momento, 95% de esos créditos diferidos en este momento ya están vigentes. ¿Qué se decía? Que se iba a caer el sistema financiero, que iba a haber una implosión de los bancos. No es así. En este momento la banca funciona de forma adecuada y hay, como veíamos en el cuadro anterior, colocaciones de créditos y también depósitos por parte del público. En términos de crédito de vivienda de interés social, se ha reactivado la misma en el 2021, pasando de 4.000 millones a 4.244 millones, crecimiento del 6%. El crédito productivo también se ha elevado de 12.571 millones de dólares a 13.318, un crecimiento del 6%. Específicamente, el crédito en manufactura ha crecido de 4.500 a 4.900 millones de dólares. La agricultura y ganadería de 3.000 millones de dólares a 3.300 millones de dólares. Y otros sectores también que han pasado de 4.900 millones a 5.000 millones de dólares, con crecimientos por encima del 8%. En resultados en materia social y mercado laboral, la economía registró el año 2020, por julio, una tasa de desempleo cercana al 11%. Noten que no habíamos tenido anteriormente tasas tan elevadas de desempleo. Nuestra tasa promedio de desempleo anteriormente al 2020 estaba situada por el orden del 4,6%. Hoy podemos decir que la economía y el mercado laboral se han recuperado de manera importante. Queda un trecho por recorrer, pero hemos pasado de 11,6% de tasa de desempleo a 5,4% de tasa de desempleo. Y en el promedio anual del 2021, 5,2%. Adicionalmente, un dato clave, la tasa de actividad económica. ¿Cuánto de la población en edad de trabajar ya ha podido ser parte de esta recuperación del mercado laboral? Del 50% el 2020 al 75% de tasa de actividad. Y eso es el dato más alto que se ha visto en el mercado laboral de hace más de 20 años. Por lo tanto, ahí se ve que en los niveles normales la economía tenía 3.792.000 personas trabajando. En la pandemia y en el gobierno transitorio, esto cayó a 3.143.000 personas. Hoy, a la fecha, más de 4.300.000 personas ya se han reinsertado al mercado laboral. Eso es un resultado importante de la recuperación económica y es coincidente y convergente con la recuperación de las actividades económicas en varios sectores.
Es así que eso va a posibilitar que la economía en el 2021 crezca más del 6%. En términos de pobreza, extrema pobreza, nuevamente se ha reducido al 11,1%. El índice de Gini ha revelado también un descenso de la desigualdad de la distribución del ingreso. En 2020 estaba en niveles de 0,45, que es más cercano al 1 y refleja una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. En 2021 se ve una reversión importante a una mayor tendencia de igualdad de los ingresos, bajando de 0,45 a 0,42. Por lo tanto, la relación de ingresos entre el 10% más rico en la torta de la distribución del ingreso con el 10% más pobre, del 2005 se redujo de 128 veces a 20 veces. Esos son los resultados tácitos de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo. Adicionalmente, la pregunta 6 refleja las medidas más importantes aplicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en los ámbitos de su competencia, muchas gracias, para promover la reactivación y reconstrucción de la economía boliviana. Señalar que estas no son las políticas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, son las políticas de nuestro gobierno nacional encabezadas por el presidente Luis Arce Catacol y nuestro vicepresidente David Montevideo. Señalar que las políticas que impulsó el gobierno nacional para la reconstrucción de la economía boliviana fueron muchas. Las más importantes están el bono contra el hambre, donde se introdujo más de 600 millones de dólares entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Posibilitó que más de 4.036 millones de bolivianos se inserten a la economía y 4.035.000 personas se beneficien. El aumento adicional extraordinario de rentas para nuestros jubilados, el año 2020 estuvo por cita y el año 2021 volvió a generarse este aumento adicional. Permitió un pago de 244 millones de bolivianos y 219.000 adultos mayores beneficiados. Restablecimiento de la inversión pública. Se ha ejecutado a la fecha de octubre de 2021, comparado con octubre de 2020, más de 2.587 millones de dólares. Esta aplicación e inyección de recursos de la inversión pública en la demanda interna ha posibilitado que gran parte de las empresas constructoras, de las factorías, de los trabajadores puedan encontrar empleo y producción. El reintegro al impuesto al valor agregado, que ha posibilitado ya devolver cercano a 4.7 millones de dólares y 54.000 beneficiarios, ha también generado una suerte de progresividad adicional en nuestro sistema tributario. El impuesto a las grandes fortunas, que ha permitido que 204 contribuyentes den al Tesoro General de la Nación y al pueblo boliviano 241 millones de bolivianos. Se ha incrementado el salario mínimo nacional, que estuvo congelado en 2020, a 2.164 bolivianos. Se ha creado más de 1.700 nuevos ítems en educación y más de 2.500 nuevos ítems en salud. Ello ha permitido que tanto la educación como la salud recuperen sus actividades que estaban abandonadas en 2020. El fideicomiso de apoyo a la reactivación de la inversión pública, FARIC, le ha permitido a la economía tener un fondo de 2.000 millones de bolivianos y a la fecha 33 entidades territoriales autónomas ya son beneficiarias de estos fondos del FARIC. Aproximadamente 708 millones de bolivianos. El Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva, FOSIP, ha permitido que más de 1.500 millones de bolivianos estén disponibles para los municipios. La devolución de aportes a las CRPs, que fue una de las promesas que se hizo en campaña, se devolvió
1.069 millones de bolivianos, con 313.220 beneficiarios. Fue un elemento importante considerar que había la capacidad para devolver a más de 600.000 personas, 1.400.000 personas, perdón. Era el techo que habíamos considerado para devolver los aportes de las CFPs. Entonces, nuestra promesa fue cumplida y aplicada en la gestión 2021, un elemento que también permitió la reconstrucción de la economía boliviana. Por el lado de la oferta, tenemos que el área nacional, el Tesoro hizo un esfuerzo importante para constituir el fideicomiso Sí Bolivia, por más de 1.260 millones de bolivianos. Este fideicomiso permite a los pequeños, pymes, medianos y grandes productores acceder a un crédito del 0,5% si tienen una iniciativa, un proyecto de sustitución de importaciones. A la fecha, más de 6.574 productores han sido beneficiados y más de 700 millones de bolivianos han sido colocados ya en este fideicomiso Sí Bolivia. Nuestra subasta electrónica y mercado virtual, que ha posibilitado transparentar las compras del sector público, competitividad y también ahorros al Estado, le ha permitido a la fecha, con la subasta electrónica, tener 295 millones de bolivianos de ahorro en adjudicaciones. En nuestro mercado virtual se han presentado más de 1.179 proveedores y se han beneficiado 19.778 productos. El refinanciamiento y la programación de créditos ha permitido que 304.517 operaciones sean reprogramadas y refinanciadas, y más de 6.615 millones de dólares también en volumen de créditos sean reprogramados y refinanciados. El FOGADIN, el Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional, que ha otorgado 150 millones de bolivianos de crédito, cubre el 50% de las garantías de los créditos del fideicomiso Sí Bolivia, y se amplía también a garantías no convencionales como contratos o promesas de pago también en los distintos rubros y negocios. El establecimiento de los límites de cartera productiva de vivienda de interés social, donde más de 690.711 emprendimientos han sido beneficiados con créditos productivos y 89.963 familias beneficiadas con nuestra política de crédito de vivienda de interés social. Adicionalmente, se ha implementado el 6% de las utilidades de los bancos múltiples y pymes al FOGAVIS, que es la restitución de la restitución de la cobertura de hasta un 20% de la garantía para nuevos créditos. Haber logrado que el 6% de las utilidades vayan para generar fondos de garantía adicionales y que el FOGAVIS pueda volver a coberturar el 20% de una familia que no tiene aporte propio, es algo importante socialmente que todos deberíamos aplaudir. Seguimos en el ámbito de políticas aplicadas en el lado de la oferta. Se ha aplicado el catálogo electrónico Compra Hecho en Bolivia. Se han dado incentivos tributarios y financieros para la fabricación, importación y compra de vehículos y maquinaria agrícola, eléctrica e híbrida. Para eso se van a implementar más electrolineras. Los incentivos tributarios para la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y maquinaria pesada, que comenzó en septiembre del año pasado. A la fecha ya son 991 millones de bolivianos importados en bienes de capital con IVA cero importaciones. Y en el mercado interno se ha transado 260 millones de bolivianos con IVA cero. En global, más de 1.100 millones de bolivianos aplicados desde septiembre para la formación
bruta de capital fijo, es decir, capacidad productiva futura de la economía. Se ha fortalecido y reactivado empresas públicas y proyectos de inversión. Están nuestros proyectos del tren metropolitano de Cochabamba, la vía férrea Bulobulo, la nueva vía Guarina-Tiquina, el tramo carretero Padilla-El Salto, los parques eólicos de Guandes, San Julián del Dorado, está la planta geotérmica Laguna Colorada, los ciclos combinados en plantas termoeléctricas del sur y entre ríos, la planta solar fotovoltaica de Lula, la más grande de Bolivia, la planta de cemento de Oruro y Potosí, los 22 puentes en el norte de La Paz, la reactivación de la planta de Uria, que ahora posibilita que nuestros productores que estaban comprando la bolsa de Uria en 248 bolivianos, hoy lo hagan 140 bolivianos. Y que en términos de toneladas, la tonelada de Uria estaba valorada en $800. Ahora esa misma tonelada con nuestra planta de Uria está cercana a los $500. Por lo tanto, esto posibilita que nuestros productores accedan a insumos productivos hechos en Bolivia para los bolivianos y baratos y accesibles. Las empresas públicas que también se han reactivado son BOA, ILB, Envibol, Cenatex, Yacana, Papelbol, NDS-Bol, YPFB, SM, Voltur, Quipus, Cartonbol, EVA, EMAPA y otros. La mayoría de ellas, como veremos, han resultado con márgenes positivos y utilidades. En relación a la pregunta 7, infórmese sobre la devolución de aportes, resultados específicos a beneficiarios de la medida y montos devueltos desde su aplicación hasta la fecha. Ahí tenemos que reactivado son BOA, ILB, Envibol, Cenatex, Yacana, Papelbol, NDS-Bol, YPFB, SM, Voltur, Quipus, Cartonbol, EVA, EMAPA y otros. La mayoría de ellas, como veremos, han resultado con márgenes positivos y utilidades. En relación a la pregunta 7, infórmese sobre la devolución de aportes, resultados específicos a beneficiarios de la medida y montos devueltos desde su aplicación hasta la fecha. Ahí tenemos que 3.113.220 beneficiarios han recibido la devolución total o parcial de sus aportes a las CFPs. Y en monto ha significado más de 1.069 millones de bolivianos. Los que han recibido con una devolución parcial hasta 15.000 bolivianos han sido 10.911 personas. Los que han tenido una devolución parcial hasta 15% de sus aportes, 272.165 personas. Y quienes han tenido una devolución total de sus aportes, 30.144 personas. Siendo los montos devueltos para los que han requerido una devolución parcial hasta 15.000 bolivianos, 164 millones de bolivianos. Quienes requirieron una devolución parcial hasta el 15% de sus aportes, 772 millones de bolivianos. Y la devolución en total de los aportes en términos de millones de bolivianos, 133 millones de bolivianos. Aquí hay que relevar que muchos de los aportantes al fondo de pensiones que pudo sacar estos recursos hizo un balance, un análisis reflexivo sobre la importancia de lo que es tener una renta de vejez, una jubilación digna, que lo aporte el Fondo Solidario. Y en ese espacio de reflexión, muchos no sacaron estos recursos porque sabían que es más importante tener una renta digna, una jubilación adecuada, que hoy día haber sacado sus recursos. Por lo tanto, creemos que también nuestra política de devolución ha sido exitosa en términos de devolver a quienes estaban dispuestos a hacerlo, pero también preservar el futuro de los bolivianos.
Se nos pide que informemos sobre los recursos destinados y ejecutados para el control de la pandemia durante la actual administración de gobierno. Hemos destinado más de 4.500 millones de bolivianos de presupuesto por la lucha contra el COVID. Están los gastos realizados en personal médico, 285 millones de bolivianos. Está el equipamiento para el registro de vacunas, 14 millones de bolivianos. Está la reprogramación de saldos de servicio de agua potable para los hospitales, 60 millones de bolivianos. Están las pruebas y medicamentos, 686.3 millones de bolivianos. Las vacunas, que han sobrepasado los 900 millones de bolivianos. Insumos para la aplicación de estas vacunas, 393.8 millones de bolivianos. El nivel central ha erogado un gasto de 2.864 millones de bolivianos. Hay que entender que también 601 millones de bolivianos han estado a cargo del gasto de las zetas, 84 millones en términos de las empresas públicas, 1.033.5 millones a las entidades de la seguridad social. En la ejecución de gasto, podemos decir que entre enero y octubre de 2020 se gastaron simplemente 699 millones de bolivianos, aproximadamente 101 millones de dólares. Entre noviembre y diciembre, cuando nos hicimos cargo, ya habíamos sobrepasado la mitad de la aplicación de este gasto, porque era necesario 484 millones de bolivianos. Y entre enero y diciembre de 2021 hemos gastado 2.694 millones de bolivianos como ejecución solamente del nivel central del Estado en la atención de la pandemia. Esta es una prueba indiscutible de que el gobierno nacional ha atendido de manera exitosa y oportuna la pandemia del COVID-19. El gasto total en la lucha contra el COVID fue de 3.178 millones de bolivianos. En otra cuestión, se nos pide que hagamos un relevamiento sobre el comportamiento de los ingresos fiscales durante el periodo 2006-2019, comparando lo sucedido en el modelo neoliberal, así como el desempeño de las variables durante el gobierno transitorio y la actual administración gubernamental. Aquí vemos en la gráfica de ingresos del sector público no financiero respecto al PIB, que este nivel ha estado cercano al 30%. Cuando aplicamos el modelo económico social comunitario productivo, las nacionalizaciones, ello permitió que este nivel de ingresos esté por encima del 50%, 51,4%. Y el 2019, 37,9%. Hoy volvemos a recuperar esos niveles que a octubre de 2020 estaba por debajo incluso de la métrica que tenía el mismo modelo neoliberal de 26,9, y ya nos enrumbamos a tener un nivel cercano y superior al 30% de ingresos respecto al Producto Interno Bruto. En términos de recaudaciones tributarias, señalar que en el modelo neoliberal los ingresos recaudados por la administración tributaria no sobrepasaba los 16.000 millones de bolivianos. Nosotros, en la aplicación del modelo económico social comunitario productivo, hemos pasado una métrica de promedio por encima de los 49.000 millones de bolivianos. Estos recursos siempre han sido destinados a proveer los pagos de los maestros, de los médicos, de la policía, de las Fuerzas Armadas, que es el grueso del gasto en personal, también para la compra de bienes y servicios, la inversión pública. Es importante señalar que esta caída en el 2020 significó un retroceso en la recaudación de al menos 23%. Hoy podemos decir con satisfacción
que las recaudaciones tributarias se han recuperado y están alcanzando los niveles ya previos al 2020. 49.018 millones de bolivianos, y en el 2022 vamos a sobrepasar estas metas. Se nos pregunta sobre el desempeño de los gastos fiscales durante el periodo 2006-2019 y la orientación de la política fiscal. Asimismo, la contrastación para su evolución en el periodo neoliberal. Informe del comportamiento de estos gastos en 2020 en esa administración gubernamental. Señalar que generalmente en el modelo neoliberal se asignaba un 34% de gasto del SPNF respecto al PIB a las distintas partidas. Pero la composición aquí es importante. El promedio de gasto destinado a gastos de capital en el periodo 90-2005 era del 24%. En el modelo comunitario social productivo, 31%. Sueldos y salarios siempre han implicado en promedio 28% en el modelo neoliberal, en nuestro modelo, inclusive con los aumentos salariales, 24%. Los bienes y servicios, un 20% en el modelo neoliberal y 29% en nuestra aplicación de nuestro modelo. Y transferencias corrientes han estado similares por el orden del 6%. De tal manera que el gasto corriente y el gasto de capital han sido los elementos, específicamente el gasto de capital, donde se ha centrado nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Hemos hecho énfasis en que todos los años se genere un superávit corriente fiscal. Y todos los años lo hemos ido logrando, excepto el 2020, donde se ha generado un balance fiscal negativo en la parte corriente. ¿Qué significa eso? Que nuestros ingresos corrientes son suficientes para cubrir todos nuestros gastos corrientes y el ahorro generado en la cuenta corriente fiscal es llevada a la inversión. Y adicionalmente tenemos que recurrir a otras fuentes de financiamiento, pero el énfasis es siempre el gasto de capital, la inversión pública. Se nos pregunta sobre la evolución y composición de la inversión pública durante el periodo neoliberal entre el 2006, 2019 y 2020. Señalar que el promedio de inversión pública y ejecución en el modelo neoliberal era apenas de 525 millones de dólares. En la aplicación del modelo económico, social, comunitario, productivo, aplicado desde el 2006 al 2019, esto ha subido notablemente a 3.037 millones de dólares. Se dice, ¿dónde se ha ido la renta petrolera? ¿Dónde se ha ido? Justamente a la inversión pública. Es así que en nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, nuestras inversiones promedios siempre han estado por encima de los 3.000 millones de dólares. Lamentablemente, en el gobierno transitorio se proscribió la inversión pública y en una declaración propia del ministro de Economía de ese entonces afirmó que la inversión pública no era relevante ni necesaria, sino en las exportaciones y el frente externo. Lamentablemente esa fue una fatal equivocación, porque al proscribir la inversión pública bajó el crecimiento de la economía. Deben entenderlo correctamente. El modelo funciona con la dinámica de la inversión pública y la redistribución del ingreso. Si se cortan esas dos medidas importantes, esos dos pilares, se cae la economía nacional. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir apostando por la inversión pública. De hecho, nuestra vocación
de gasto en la inversión pública, entre octubre de 2020 a octubre de 2021 aumentó en 72%. Considerar que en el gobierno transitorio muchas de las empresas constructoras que ya tenían el 95% de la obra concluida o hasta un 100% de la obra concluida no fueron pagados. Eso ralentizó y fue un obstáculo, obstruyó la recuperación de la economía. Nosotros nos hemos ido poniendo al día con las empresas constructoras. Hoy el sector de la construcción ha recuperado de forma importante, estando entre los 3 sectores más dinámicos de la economía nacional. Se nos pide específicamente también que hablemos sobre la inversión pública que se ha realizado en la educación, en la salud y en las asignaciones presupuestarias en ambos sectores entre 2006, 2019, 2020 y 2021. Hay que señalar que en la aplicación del modelo económico, social, comunitario, productivo, siempre se han otorgado ítems para educación y salud. Esa ha sido la lógica de la aplicación de nuestro modelo. El gasto de inversión pública en educación y salud anteriormente al 2006 no sobrepasaba los 71 millones de dólares. En promedio podemos afirmar que nosotros hemos aplicado gastos en inversión en educación y salud cercanos a los 350 millones de dólares. Y es así que entre octubre de 2020 y octubre de 2021 hemos incrementado este gasto. Adicionalmente, cuando en el gobierno transitorio no se otorgaron ítems para educación, el 2021 se ha otorgado más de 1,700 ítems en educación. Y este año, 2,500 ítems. Para salud, 2,500 ítems, y también se aplica para esta gestión más de 2,500 ítems para la salud. Esos son los resultados concretos. Números cantando. Aquí solamente decir que dato mata relato. Dato mata relato. Aquí los datos están revelando una aplicación concreta del modelo económico, social, comunitario, productivo. Y todos nos deberíamos sentir contentos porque hay una evolución importante de variables sociales, económicas. Definitivamente en los 16 años, y lo hemos hecho en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el estudio, y lo vamos a presentar públicamente, han sido los años de mejor evolución de la economía boliviana. En relación a los resultados alcanzados por las empresas estratégicas en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo, periodo 2006-2019, con énfasis en la inversión, producción, comercialización, generación de empleos y su aporte a la redistribución de ingresos, mencione el estado de los principales indicadores de las empresas públicas durante la actual administración de gobierno. Veamos, en el caso de nuestra planta de urea, que en toneladas métricas ya producíamos 279,419 toneladas métricas en 2018, habiendo crecido en 18% a 330,767 toneladas. Vean la caída a 0 producción en toneladas métricas de urea. Cuando en el gobierno transitorio se quema una turbina, se trata de desmontar la fábrica e incluso se pierde el seguro por tratar de arreglar la turbina. En su intento han perdido el seguro y ello ha imposibilitado que el país y nuestros productores puedan recibir urea barata. Eso es un robo al pueblo boliviano. No se puede permitir ese robo al pueblo boliviano. Hoy ya hemos restablecido urea barata, competitiva para nuestro productor.
Hoy nuestros productores ya compran a 140 bolivianos y la tonelada de urea ya está en $500. Claro, era un negocio no tener la planta de urea para que nuestros productores paguen $800 la tonelada de urea. El cloruro de potasio también ha recuperado en su producción respecto al 2020 de 18.369 toneladas a 51.516. Y hay que notar que nuestros proyectos de industrialización del litio van a ser una realidad. Ya en abril se va a anunciar el socio industrializador de nuestra planta de litio. Y adicionalmente, el precio de la tonelada de litio ha pasado de $5.000 a $55.000. Y el pueblo boliviano se va a beneficiar de ese incremento y de la mayor producción. Y eso lo hacemos por Bolivia. El alcohol anhidro se ha incrementado la producción de 80.259 litros a 88.411 litros. El alcohol anhidro también es un elemento importante para la sustitución de importaciones y ya se ha hecho el compromiso de la compra de 150 millones de litros de alcohol anhidro para combinar con la gasolina y así hacer un ahorro importante en la venta y en la subvención de la gasolina en el mercado nacional. Carbonato de litio. Hemos pasado de una venta de producción de 191 toneladas métricas el 2020 a 501 toneladas, más grande que lo que se producía el 2019 y el 2018. Y por lo tanto, aquí hay la esperanza del pueblo boliviano. Quiero dejar en claro a todo el pueblo boliviano y a todos ustedes que la madre del cordero en este momento es tener el poder por el litio. ¿Por qué? Porque tenemos el 22% de las reservas mundiales de litio. Y el precio del litio ha pasado de 5.000 a 55.000, 800% más. Y se de seguro que eso es lo que muchos quieren tener en su poder para que la derecha se beneficie. Hoy el pueblo boliviano no va a permitir ninguna confiscación nuevamente. Los recursos naturales son de los bolivianos y para los bolivianos. Adicionalmente, nuestra empresa minera Huanuni ha pasado de producir 4.122 toneladas métricas finas de estaño a 7.071 toneladas métricas finas de estaño, una recuperación del 72%. Colquiri también ha recuperado la producción de estaño y zinc. Vito también lo ha hecho. Señalar que en el gobierno transitorio hicieron desmanes en la planta de Vinto. El mineral necesario para que empiece a funcionar y producir, inclusive eso se robaron en el gobierno transitorio. Tuvimos que hacer esfuerzos para volver a recuperar la producción de nuestra planta de Vinto. Hoy en día ya nos genera ingresos y eso bien para todos los bolivianos. Boliviana de Aviación, donde a esta empresa estatal le quitaron rutas, le quitaron horarios. Aún así, esta empresa pudo sobrevivir porque era una empresa sólida, una empresa estatal para los bolivianos. Y hoy, a la fecha de 1.8 millones de pasajeros transportados, ya ha transportado en 2021 3.3 millones, 83% de crecimiento. Aún con los privilegios que se dieron a otras empresas de aviación que no lo supieron aprovechar, no pudieron mantenerse. BOA, una empresa que le quitaron, repito, los itinerarios, las escalas y los horarios privilegiados, pudo sobrevivir y hoy es una empresa bandera nacional. El otro día ya facturó más de $120.000 en ventas de pasajes en el nuevo tramo Lima-La Paz.
los ingresos por ventas de las empresas públicas. Nuestras ventas de las empresas públicas en el promedio de aplicación del modelo económico social comunitario productivo estuvieron por el orden de bolivianos 44.840 millones de bolivianos. Y hoy podemos decir que nuestras empresas públicas el 2021 han sobrepasado los niveles del 2019, 18, 17, 16. Es la recuperación franca de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, con 49.431 millones de bolivianos. Utilidades netas, numeritos cantando. Aquí, las utilidades de las empresas públicas fueron de 2.000 millones de bolivianos, cuando en el 2020 se observaba pérdidas de todas nuestras empresas públicas. Es importante señalar que inclusive las utilidades netas sin YPFB llegan a 1.855 millones de bolivianos, por encima de lo que produjeron las empresas públicas en el periodo neoliberal y en toda la historia de Bolivia. Por lo tanto, debemos seguir apoyando y creyendo en la producción de nuestras empresas públicas, porque nos otorgan utilidades y márgenes positivos hoy en día. Si no fuera eso, no se podría pagar a médicos, a profesores, a policías, a militares. Gracias a la generación de estos ingresos, el sector público puede seguir funcionando. Y no solamente el sector central, también lo hace las ETAs, las gobernaciones y municipios. Debemos todos estar conscientes del papel que aportan las empresas públicas. Ojalá estos números de mayores números de utilidades y producción hagan entrar a algunos en razón de la importancia de empresas de bolivianos para bolivianos. Aquí hay que señalar un elemento importante. Hay que establecer de que uno debe sentirse feliz porque empresas públicas nacionales te están generando ingresos para los bolivianos. Algo que yo siempre envidiaba a un brasilero es que a los brasileros jamás se elogian por copiar cosas de otros países. Son muy nacionalistas, son muy patriotas. Eso es algo muy importante que hay que notar de los brasileros. Yo deseo que todos los bolivianos valoren el papel de las empresas públicas. Amemos lo que es nacional y no seamos extranjeros de segunda clase. La ejecución del programa fiscal financiero. Las metas cuantitativas del programa fiscal financiero. Nosotros tenemos proyectado el 2021 tener una tasa de crecimiento del 4,4%. Fuimos conservadores porque estábamos viendo los estímulos que estaban dando nuestras políticas. El bono contra el hambre, el fideicomiso Sí Bolivia, la reprogramación y financiamiento de créditos, el reintegro en efectivo al IVA, el IGF, el FARIP, el FOSIP y todos nuestros fideicomisos, en la subasta electrónica. Todos esos elementos que se han ido construyendo a lo largo del 2021 y que no es poca cosa, ha permitido decir que en la gestión 2021 la economía boliviana vuelve a crecer y por encima del 6%. La tasa de inflación. Proyectábamos tener una tasa de inflación controlada del 2,6%. Hemos terminado con una tasa de inflación del 0,9%, cuando todos nuestros vecinos están sufriendo niveles de inflación importantes. Y hoy en Estados Unidos hay un debate sobre la hiperinflación que se les puede venir. Mientras en el norte y en otros países debaten sobre el tema de la inflación, aquí para el pueblo boliviano guardamos la estabilidad de la moneda y preservamos su riqueza. Balance fiscal global. En la proyección 2021
proyectábamos tener un déficit fiscal cercano al 9,7%. A octubre, lo señalábamos, teníamos un déficit del 4,9%. Es decir, de un déficit fiscal del 12,7% en 2020, el esfuerzo de reducir de 2 dígitos a 1 dígito el déficit fiscal y por niveles debajo del 9% es algo muy importante. Es un esfuerzo y es una medida de política fiscal donde se va la mayoría de este gasto a la inversión pública y también nos permite volver a fundamentar la macroeconomía en cimientos sólidos. Balance global y corriente del SPNF. Justamente ahí mostramos que en la conducta de la política fiscal se ve en la mayoría de los años aplicados un superávit fiscal corriente. Y el déficit fiscal global siempre viene explicado y de la mano de la inversión pública, de esa inversión que le permite al país seguir aumentando su capacidad productiva. No nos olvidemos que la primera empresa del país es una empresa pública y es YPFB. Adicionalmente, señalar que a la fecha tenemos un superávit corriente del 0,6% del PIB y en déficit global un 4,9% a octubre. Es posible que el déficit sea algo más grande por el volumen de inversión pública que se hace entre noviembre y diciembre. Adicionalmente, se nos solicita el comportamiento de la deuda pública tanto en el modelo neoliberal como en el modelo económico, social, comunitario, productivo. Y en el periodo del gobierno transitorio, informar el desempeño de esta deuda pública en la administración gubernamental. De igual forma, se proporciona información relativa a la emisión de títulos valor en el mercado local, en el extranjero, a la fecha. Vemos ahí en el gráfico la evolución de la deuda pública externa y señalar que el año 86, el nivel de la deuda pública externa respecto al PIB era del 99%. Es decir, que todo nuestro ingreso debía ser utilizado, quién sabe, para pagar toda la deuda externa. El año 1986. En el periodo neoliberal, este nivel ha estado por encima del 65%, 67% en promedio. Dadas las condiciones de la deuda pública externa entre el 2006 y el 2019, afirmamos que en promedio este nivel no ha superado el 20%. Y a la fecha tenemos un nivel de deuda pública externa respecto al PIB del 31%, siendo las métricas del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos que teniendo un nivel del 50% de la deuda externa respecto al PIB, ahí es un nivel que recién deberíamos empezarnos a preocupar. Eso significa que el país tiene espacio para el endeudamiento externo. Pero este endeudamiento externo en per se no es malo. Lo importante es volcarlo a la inversión pública. Y así es como se ha hecho en los distintos empréstitos de la deuda externa. Se nos preguntaba sobre el tema de la emisión de bonos. Ya la semana pasada se hizo el anuncio de la recompra de los bonos 22-23 y estamos en la gestión como habíamos señalado en anteriores oportunidades. No podemos dar más detalles porque esta es una información que siempre es delicada y se trata en los mercados y los inversionistas. La deuda pública, la siguiente por favor, la deuda pública externa y PIB nominal. Veamos ahí en la siguiente gráfica cómo el 64% de la deuda implicaba el Producto Interno Bruto. Eso significa que
casi estaban confiscados la mayor cantidad de nuestros ingresos. Hoy a la fecha, para bien del país, y aunque a muchas personas no les guste, tenemos un nivel de 31%. Y esto nos da margen al país y a todos los bolivianos, incluidos todos los que estamos acá, que el país pueda acceder a recursos externos. Anteriormente, siempre estábamos cerrados a estas puertas de financiamiento externo. Deuda pública interna del TGN. Hay que señalar que los niveles de endeudamiento en el periodo neoliberal han implicado tasas de participación o porcentajes respecto al PIB del 32%. En nuestro gobierno, en la aplicación del modelo económico, social, comunitario, productivo, hemos hecho el esfuerzo de ir rebajando la importancia del endeudamiento público interno del TGN respecto al PIB. El 2019 esto significaba un 16%. El 2020 subió a un 28% por los créditos de liquidez y financiamiento que obtuvo el gobierno transitorio del Banco Central. Hay que señalar que en sí ese endeudamiento no hubiera sido malo si se hubiera visto respiradores, si se hubiera visto pruebas rápidas, si se hubiera visto medicamentos, si se hubiera visto médicos, si se hubiera visto hospitales, pero no se vio nada de eso. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está ese dinero? Fiscalícenlo, por favor. Adicionalmente, comentar que el TGN ha aplicado una política de rollovers, de reencauzamiento de este endeudamiento público con el Banco Central, y estamos repagando los créditos de liquidez del gobierno transitorio. Entonces, tenemos la tarea de pagar la conducta del gobierno y la conducta fiscal del gobierno transitorio. Se nos pide que informemos sobre la estrategia de la sustitución de importaciones que se pretende profundizar durante la presente administración de gobierno y las medidas implementadas y aplicadas en su ejecución. Por favor, la siguiente diapositiva. La idea de sustitución de importaciones en este momento es una idea adecuada. ¿Por qué? Porque el comercio internacional ya no garantiza en ningún caso la provisión de muchos bienes y servicios claves para la producción. Casi Bolivia es dependiente de la importación de agroquímicos, de fungicidas, de insecticidas, de elementos destinados a la agricultura, cuando en Bolivia tenemos el potencial de producir estos elementos. Y hay empresas también que están dispuestas a hacerlas, tanto en Cochabamba, en Santa Cruz, pueden dotar a todo el mercado de todos estos elementos para la agricultura. Eso se llama sustitución de importaciones. Nuestras plantas de biodiesel, que tampoco no es un elemento muy avanzado o una tecnología, vamos a llamar de punta, que la aplican ya Brasil y otros países de la región. Nosotros vamos a aplicar en los siguientes años plantas de biodiesel, que en global nos va a permitir sustituir un 43% de nuestras importaciones de diésel. Ahí vamos a también generar dos cosas: producción y también ahorro de reservas y también ahorro de subvención en la parte de gastos destinados a la importación de diésel. Están ahí los créditos Sí Bolivia, que ha otorgado a una tasa del 0,5%, y eso nos han dicho inclusive representantes europeos, que es una tasa fenomenal para apoyar el crédito productivo. Ellos nos decían, ojalá en nuestros países aplicasen estas medidas que son favorables a los productores. Ya se ha otorgado más de 100 millones de dólares en créditos para sustitución de importaciones. Incentivos tributarios
y financieros para la fabricación e importación de vehículos, maquinaria agrícola eléctricos. Hemos dado los incentivos tributarios para aquello y aquí en esta misma asamblea, tanto en esta como en la de senadores, ha sido aplaudida esta medida porque va a permitir también que el parque automotor pueda cambiar y pueda generar una sustitución de importaciones tanto en gasolina diésel con vehículos y maquinaria agrícola eléctrica o híbrida. Está también las medidas de el FOSIP, que son 1.500 millones de bolivianos para la continuidad de obras públicas y proyectos de inversión. Nuestro catálogo electrónico compra hecho en Bolivia. Los incentivos tributarios para la adquisición de bienes de capital, que va a permitir en muchos casos producir cosas ya aquí adentro y no importarlas. Están también el programa de sustitución de importación de diésel. Ya la preinversión en este año 2022 en los diseños finales, 3,6 millones de dólares. El complejo industrial farmacéutico, inversión de más de 111 millones de dólares. La planta de vidrio plano, 30.4 millones de dólares. La implementación de planta de fertilizantes y granulados. Y nuestra planta de urea que ya en este momento provee a nuestros productores urea barata y democráticamente para todos nuestros productores. Planta siderúrgica de laminados de acero del Mutún, con una inversión de más de 177 millones de dólares. Ya en este momento se está montando la planta. En noviembre, diciembre ya llegaron los bienes de capital y ya el 2023 estaremos haciendo nuestros primeros pellets y nuestras barras de acero. Adicionalmente, Bolivia es un país muy rico y justamente en nuestro Cerro del Mutún hay manganeso. Manganeso, valioso para los semiconductores. También estaremos explotando y sustituyendo importaciones de muchos semiconductores. Refinerías de zinc en Oruro y Potosí. Con estas plantas separadoras de zinc, le vamos a permitir al país, primero, exportar materiales muy valiosos que están en esa exportación de zinc. Está minerales raros, está el indio como uno de los minerales más apreciados para los semiconductores. Estas plantas nos van a permitir esa separación. El desarrollo integral de salmuera en el Salar de Uyuni con una inversión de 145.7 millones de dólares. La industria de química básica, producción de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y la industria de aglomerados y multilaminados. Esto es hacer patria, esto es hacer por el país la posibilidad de que nuestros productores puedan sustituir importaciones. No vamos a decir, vamos a sustituir, vamos a hacer nuestros propios aviones o tractores. Jamás hemos dicho eso. Cosas que los bolivianos pueden producir y ya lo hacen. Así que próximamente esperen esa sustitución de importaciones que ya se va a venir con mucha fuerza. Adicionalmente, señalar que en las medidas implementadas ya nuestros productos estrella, la planta de urea, el diseño de la planta de zinc que ya está terminada y que ya en este año va a venir las inversiones y ustedes mismos van a ver en los anuncios del inicio de la puesta, del montaje de esas plantas de zinc, van a ser importantes para el pueblo boliviano. Adicionalmente, terminamos esta exposición diciendo que el modelo económico, social, comunitario, productivo ha sido lo mejor que le ha pasado a la historia económica del país, porque en global ha habido inclusión de muchos bolivianos que anteriormente no eran visibilizados y que ahora pueden tener un mejor futuro económico y además han sido insertados al circuito económico. Más de
4 millones de pobres se han insertado a la clase media. Y eso es demanda interna, eso es producción, eso es oferta, eso es riqueza, desarrollo y bienestar. Muchas gracias. Gracias, hermano ministro. Conforme al artículo 149 del reglamento, se otorga la palabra por segunda oportunidad a los hermanos interpelantes. Ahora tienen un tiempo máximo de 15 minutos. Tiene la palabra hermano diputado Omar Yujla. Gracias, presidente. Agradezco de la misma manera a nuestro hermano ministro que de manera detallada y con información precisa ha informado a esta asamblea y al pueblo boliviano todos los resultados del modelo económico, social, comunitario, productivo y también las diferencias con el modelo neoliberal. Mientras el ministro exponía, me hacía rememorar algunos aspectos que creo que es importante que un joven de hoy en día, un estudiante, un universitario, pueda comprender. Recuerdo que en colegio una profesora, quien mando saludos a propósito, la profesora Sergia, nos hizo leer Las venas abiertas de América Latina, algo muy importante en la parte histórica, pero también en la época universitaria, el poder leer El saqueo de Bolivia de Marcelo Quiroga Santa Cruz te abre muy bien los ojos respecto a cómo han administrado gobiernos pasados la economía de nuestro país. Un país con recursos naturales que nunca pudo disfrutar de esos recursos porque nunca se habló de la redistribución del ingreso, porque nunca se tomó en cuenta el tema de la demanda interna. Otro aspecto que también estaba pensando, hermano presidente, es cómo en la actualidad se ha dejado de lado el fundamentalismo de mercado y es lamentable que algunos colegas de oposición todavía continúen con ese pensamiento retrógrado y que piensen que Bolivia tiene que volver a esos momentos. Economistas, premio Nobel, economistas destacados a nivel internacional han demostrado que hoy en día el mundo, por el tema del capitalismo, atraviesa una de las mayores desigualdades de su historia. Por tanto, un modelo económico que esté pensando en la redistribución para cortar brechas de desigualdad, para eliminar la pobreza que hay en el país, desde luego que es beneficioso para todos los bolivianos y bolivianas. Es importante, presidente, también, y con esto quiero hacer las siguientes preguntas al ministro. Los resultados que hemos visto de manera objetiva, clara, con estadísticas, no simplemente con lírica y argumentos peyorativos que utiliza la narrativa de la oposición. Señor ministro, los resultados positivos que se han obtenido a través del modelo económico, social, comunitario, productivo, para que quede claro de manera taxativa, ¿fueron resultado de los precios internacionales? ¿Fueron resultado de un piloto automático? ¿O es un efecto rebote? Simplemente eso, presidente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hermano diputado Omar. Ahora invitamos al hermano ministro de Economía para que intervenga por el mismo tiempo utilizado por el interpelante. Tiene la palabra el hermano ministro. Muchas gracias, hermano presidente. Cualitativamente, una economía en recesión es una economía que produce menos bienes y servicios. El 2020 eso ocurría, producíamos menos bienes y servicios. El 2021, cualitativamente, hemos producido más bienes y servicios y la economía ha crecido más del 6%. A eso no le podemos llamar efecto rebote. Estamos entre las 3 primeras economías de mayor crecimiento de la región. Esos son los resultados de la recuperación económica y de la reconstrucción. Si a eso a nadie le alegra, hay gente que quisiera que todavía estemos en recesión, anunciarles que la economía el 2021 ha crecido y por más del 6%.
Agradecemos la participación del hermano ministro de Economía por haber asistido a esta sesión de asamblea y responder a las preguntas de la interpelación. Solicito al hermano senador secretario acompañarlo. Continuamos con la sesión. Ahora voy a solicitar al hermano secretario de lectura al segundo párrafo del artículo 149 del reglamento de la Asamblea. Gracias, hermano presidente. Artículo 149. La Asamblea Legislativa Plurinacional resolverá por el orden del día puro y simple o por el orden del día motivado. Lo primero no produce efecto alguno. Lo segundo implicará la censura de acuerdo a la Constitución Política del Estado 154, parágrafo 1, numeral 18. Deberá ser acordada por 2/3 de votos y tiene como efecto de destitución de la ministra o ministro. La Asamblea podrá emitir un voto de confianza a la ministra o ministras interpeladas, ministros o ministros interpelados, calificados por 2/3 de votos de los presentes. Es todo, hermano presidente. Gracias, hermano secretario. Hermanas y hermanos asambleístas, la primera propuesta será resolver la interpelación por el orden del día puro y simple, que significa la aprobación a las respuestas del ministro, lo cual necesita el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes, de conformidad del artículo 105 del reglamento. En caso de no aprobarse la primera propuesta, se someterá a votación la segunda proposición, que consiste por el orden del día motivado, que implica la censura del ministro. Hermanos y hermanas asambleístas, pasamos a votación. Las hermanas y los hermanos asambleístas que estén de acuerdo en decidir por el orden del día puro y simple ante la interpelación del ministro de Economía y Finanzas Públicas, sírvase levantar la mano. Informe, por favor, hermano secretario. Mayoría absoluta, hermano presidente. Se ha determinado por orden del día puro y simple, por lo que se descarta la segunda propuesta.